Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos dos noticias bastante importantes. 7 estados estarán enviando ingresos garantizados a sus residentes elegibles. Para poder obtener estos programas, deberás enviar una solicitud y nosotros te explicaremos cómo. Como sabemos, aparte de los cheques de estímulo estatales y de los programas de alivio a la inflación que nos están ofreciendo los estados independientemente del gobierno, también existen los programas de ingresos garantizados o los programas piloto UBI que nos ayudan a poder obtener un poco más de dinero mes a mes. Y por último hablaremos sobre la Cámara Baja y el IRS, pues acaba de aprobar la nueva ley de reducción de la inflación, dando a Biden una importante victoria legislativa, pues la Cámara de Representantes aprobó el día de hoy viernes la ley de reducción de la inflación. Es una iniciativa emblemática para los demócratas y es algo que le da al presidente Biden prácticamente un triunfo para su agenda, para poder así atender el cambio climático, bajar los costos de la atención médica para la gente del seguro social y establecer nuevos tipos de impuestos. Comenzaremos hablando sobre los estados que nos están ofreciendo estos paquetes de ingresos garantizados, estos programas que nos ayudarán a obtener un poco más de dinero. Para empezar tenemos a Texas, el cual nos estará enviando ingresos garantizados de hasta $4,500. Los residentes elegibles de Texas pueden reclamar dinero en efectivo, un dinero garantizado bajo el programa piloto UBI de Texas. Otorgará $375 por mes durante un año. Los residentes de Texas que experimentaron dificultades económicas pueden calificar para este programa. Simplemente debes completar estos requisitos. Debes ser residente de Texas por mínimo un año completo. Debes tener mínimo 18 años de edad en el momento en el cual lo solicitas. Y debes tener un ingreso familiar igual o inferior al nivel federal de la pobreza. Esta ventana de aplicación se estaría volviendo a abrir a inicios del mes de septiembre. Luego tenemos a Maryland, el cual estaría enviando ingresos garantizados a los residentes padres jóvenes. El Fondo para el Éxito de las Familias Jóvenes en Maryland proporciona a los padres jóvenes de Maryland entre 18 y 24 años un pago en efectivo de $1,000 por mes durante el transcurso de 24 meses. Las solicitudes para el programa volverán a abrirse a inicios o mediados del próximo mes de septiembre. Los solicitantes deben tener un ingreso igual o inferior al 300% del nivel federal de pobreza para poder calificar. Luego tenemos a Kentucky, el cual estará enviando ingresos garantizados a sus residentes adultos jóvenes. Los adultos jóvenes en Kentucky estarían recibiendo pagos mensuales de $500. Este programa se llama Ingreso de Adultos Jóvenes para la Transformación. Los pagos se destinarán a jóvenes de entre 18 y 24 años. El programa dejó de aceptar solicitudes a fines de febrero, pero vuelve a abrir sus puertas a inicios de octubre. Luego traemos a Los Ángeles, donde también se anunció un plan de ingreso básico universal para trabajadores de bajos ingresos. El programa se llama Big Leap y será dirigido a las familias para que reciban $1,000 en cuotas mensuales durante un año. Gracias a esta oportunidad, las familias elegibles deben tener ingresos que se ubican por debajo de la línea federal de pobreza. Luego tenemos a California, el cual estaría enviando ingresos garantizados a los residentes de bajos ingresos. California recibió recientemente un fondo de subvención de millones de dólares para lograr continuar con el programa de ingreso básico universal. El programa proporciona a los residentes de ingresos extremadamente bajos, con ingresos de un 30% por debajo de la media del área, pagos mensuales en efectivo de $500 durante al menos un año. Las familias con al menos un hijo menor de 18 años serán automáticamente elegibles para este verano para poder recibir estos fondos UBI. Luego tenemos a Chicago, el cual estaría enviando ingresos garantizados a sus residentes.
Bajo el proyecto piloto de comunidades resilientes de Chicago, de 31,5 millones de dólares, los residentes elegibles reciben pagos de $500 durante 12 meses. Reciben sus pagos mediante depósito directo o se cargan en una tarjeta de débito prepagada. Si bien la ciudad recibió más de 176,000 solicitudes antes de la fecha límite, aún está disponible para poder calificar. Y luego tenemos a Nueva Jersey, el cual estaría también enviando ingresos garantizados a sus residentes elegibles. Pues en Nueva Jersey se expandió su programa piloto de ingresos garantizados y ahora los residentes que clasifiquen podrán obtenerlo. Los pagos por un total de $12,000 durante 2 años se entregarán de 2 maneras. La mitad de los participantes en el programa recibirán $250 cada 2 semanas, mientras que el otro 50% recibirá 2 pagos de $3,000 cada año. Los residentes en el programa serán seleccionados después de presentar su solicitud a través de un portal en línea que se realizará en asociación con el Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Universidad de Pensilvania. Los residentes serán seleccionados en base en los siguientes requisitos. Debe tener al menos 18 años de edad. Debe poseer un ingreso igual o inferior al 200% de la línea de pobreza federal y debe verse afectado negativamente por la pandemia del COVID-19, económicamente o en cuestiones de salud. Ahora hablaremos sobre la nueva ley de reducción de la inflación, la cual ya fue aprobada por la Cámara Baja, dando a Biden una importante victoria legislativa. La Cámara de Representantes aprobó este día viernes la Ley de Reducción a la Inflación, una iniciativa emblemática para los demócratas y algo que da al presidente Biden un triunfo para su agenda. La mayoría demócrata de la Cámara Baja se impuso ante la sólida oposición republicana con 220 votos a favor y 207 en contra. Este paquete fue aprobado el fin de semana en el Senado con el voto del desempate por parte de la vicepresidenta Kamala Harris el domingo pasado, luego de que esta medida pasara 50-50. La ley aprobada es mucho más pequeña que la propuesta inicial de Biden y se logró concretar después de un año de luchas internas entre los líderes del Partido Demócrata, entre los progresistas y los centristas encabezados por el senador Joe Manchin, demócrata de West Virginia. En la última instancia, los demócratas buscaban declarar una victoria y forjaron un compromiso sobre objetivos como controlar los costos farmacéuticos, gravar a las grandes empresas y especialmente reducir las emisiones de carbono. Los demócratas esperan demostrar una victoria dentro del Congreso, a menudo porque es bastante conflictivo y trabado, pues se enoja mucho a los votantes. El clima sabemos que es un problema de salud, es un tema de trabajo, es un problema de seguridad y es una cuestión de valores. Pues la Cámara de Representantes, con la presidenta Nancy Pelosi, afirmaron que quieren más, que quieren que todo esto funcione, pues el pilar del proyecto de ley es de aproximadamente 375,000 millones de dólares. Durará 10 años para poder alentar a la industria y a los consumidores a lograr cambiar formas de energía que emitan carbono a formas más limpias, aclamada por expertos como la mayor inversión climática del Congreso. Eso incluye 4,000 millones de dólares agregados para hacer frente a la sequía catastrófica del occidente. El gasto, los créditos fiscales y los préstamos impulsarían tecnológicamente cómo hacer los paneles solares, los esfuerzos de los consumidores para mejorar la eficiencia energética de los hogares, los equipos de reducción de emisión para las centrales eléctricas de carbón y gas y los controles de contaminación del aire para granjas, puertos y comunidades de bajos ingresos. En 2 de las principales prioridades de salud por parte de los demócratas, otros 64,000 millones de dólares estarían ayudando a 13 millones de personas a lograr pagar primas durante los próximos 3 años por seguros de salud privados. El Medicare obtendría el poder de negociar sus productos. Los productos farmacéuticos inicialmente en el 2026
para solo 10 medicamentos. Los costos de bolsillo de los beneficiarios del Medicare con receta se limitarían a $2.000 a partir del 2025 y a partir del próximo año no pagarían más de $35 mensuales por ser como la insulina, que es el costoso medicamento para los diabéticos. El proyecto de ley recaudaría alrededor de $740.000 millones solo en ingresos durante la década, más de un tercio de los ahorros por parte del gobierno con los precios más bajos de los medicamentos. Fue así como se contempla impuestos más altos sobre corporaciones, por lo menos unos $1.000 millones, gravámenes sobre compañías que recompran sus propias acciones y obviamente recaudaciones de impuestos más fuertes para el IRS.